Bueno, eh, en este video que hoy les traje, que va a ser cortito, más una explicación un poco del calendario de vacunación, ¿sí? Recuerden que en esta unidad, la UP5, partiendo de la base que hablamos de que Lara se produjo una lesión a través de que se, se lastimó con un clavo, ¿no? Y que, como yo les dije en otro video, donde expliqué las heridas y el proceso de cicatrización, mencioné que dependiendo si el clavo o ese elemento punzante que se introdujo a nivel de la piel, que logró que la misma sea de una profundidad bastante importante, corría riesgo de que pudiera llegar a tener algún tipo de infección o la presencia de una herida sucia. Por eso les comenté que era muy importante tener en cuenta si Lara se clavó o se introdujo un clavo que estaba oxidado, tenía y presentaba mucho riesgo de que sufra una inminente infección por la bacteria tétanos. Por otro lado, si el clavo no está oxidado y era un clavo entre todo limpio, entre comillas, podía no correr tanto riesgo. Pero era importante conocer, en este caso, su calendario de vacunación y si contaba con la vacuna contra el tétanos a los 5 años. ¿Sí? En este caso, debería contar con una inmunización activa muy importante a los 5 años que nos evitaría una infección por este tipo de microorganismos. ¿Qué es lo que debemos conocer en realidad? Es decir, hasta a los 5 años cuáles son las vacunas que Lara debería tener colocadas. En este caso, yo lo que voy a hacer referencia va a ser que primeramente, ¿sí? Primeramente, en este caso Lara, ¿sí? Cuando, dependiendo de los distintos grupos, los distintos momentos de su vida, tendría que haber tenido una vacunación, ¿sí? Una medida de prevención frente a enfermedades. Por eso decimos, ¿qué es la vacunación? ¿En qué consiste la vacunación? La vacunación es un avance que ha tenido la medicina en todo el mundo frente a la prevención de enfermedades. Y hoy en día sigue siendo uno de los pilares más importantes que tiene la salud pública, tanto en nuestro país como en el mundo. Y más nuestro país, porque nuestro país tiene el calendario de vacunación más completo del mundo y con vacunas que son gratuitas. No es lo mismo lo que ocurre en otros países del mundo y en países del primer mundo donde también las vacunas no son gratuitas como nosotros las tenemos y en este caso tienen un sistema de salud mucho más preparado y tienen, bueno, toda una preparación de lo que es el sistema de prepagas que funciona muy bien a diferencia de acá. Pero bueno, nosotros tenemos que estar orgullosos del calendario de vacunación que tenemos, sin hacer política, ¿no? No me refiero a eso, sino que a pesar de todos los problemas políticos que tiene nuestro país, el calendario de vacunación es algo que siempre es bueno resaltarlo de que es algo que han hecho bien. Y más hoy también, el 1 de junio, este mes, hubo un cambio en el plan de vacunación contra la enfermedad de la polio, que también es muy bueno esa modificación que realizaron. Bueno, vamos a empezar un poquito a mencionar, en este caso, las vacunas que deben conocer, para qué sirven y cuáles son las dosis o los momentos de aplicación. Primero, dijimos que la vacuna es un tipo de inmunidad, ¿sí?, específica, es decir, una inmunidad que se va a adquirir a posteriores, ¿sí? No es que es innata, no es que la traemos con nosotros, sino que es adquirida, ¿sí? Nosotros, a través de la inmunización, de la vacunación, lo que estamos haciendo es favorecer y activar a nuestro sistema inmune, ¿sí? Es una inmunidad específica, ¿no? Recordemos en este caso que lo que vamos a colocar va a depender del tipo de vacuna. En algunos casos pueden ser virus vivos inactivos, en otros casos pueden ser virus atenuados y por otro lado pueden ser sustancias que se extraen del microorganismo y que son aplicadas a una solución para poder, en este caso, introducirla en nuestro organismo y que nuestro organismo detecte, ¿sí?, a ese elemento que pertenece a un microorganismo como que es la enfermedad, se activen anticuerpos, se active la respuesta de memoria y permanezca para toda la vida. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vacunamos no nos vamos a enfermar de ese agente. No, no es así. Nosotros, al vacunarnos, lo que estamos haciendo es prevenir las complicaciones de las enfermedades. Prevenir las complicaciones de las enfermedades. Eso es lo que hace
en sí la vacunación. No quiere decir que no nos vamos a enfermar. Nos podemos exponer, nos podemos enfermar, pero de forma leve, ¿sí? En algunos casos, ni cuenta nos vamos a dar que estuvimos enfermos o expuestos frente a una infección activa, ¿sí? Por eso es importante la vacunación, ¿está? Y más cuando, en algunos casos, hay enfermedades que son de un amplio espectro de transmisibilidad, como es hoy el coronavirus, y la vacuna lo que ayudaría es a evitar ese foco de transmisibilidad, sino que no va a decir que no nos vamos a enfermar, sino que va a atenuar la enfermedad y como entró, se va a ir rápidamente, ¿sí? Porque nuestro sistema inmune ya va a estar preparado para esa enfermedad. Primeramente, debemos saber que tenemos en el recién nacido, ¿sí? Antes del egreso de la maternidad, hay que salir con nuestro bebé con 2 vacunas ya colocadas obligatorias. Una de ellas es la BCG, que se coloca una única dosis en toda la vida y que es, ¿sí?, generalmente antes del egreso de la maternidad. La BCG, que nos previene contra la tuberculosis. O en este caso, vamos a decir que, como dijimos, nos previene de las complicaciones. Lo que estamos evitando con la BCG es que tengamos una meningitis tuberculosa, es decir, las complicaciones más severas de la tuberculosis estamos previniendo con esta aplicación. Pero no quiere decir que sí. Nosotros tenemos la BCG, en algún momento de nuestras vidas podamos estar expuestos a la TBC y enfermarnos. Sí, nos podemos enfermar, pero vamos a evitar padecer esas complicaciones que son mortales. Por otro lado, tenemos la hepatitis B, que la hepatitis B es una dosis neonatal, se debe colocar en las 12 primeras horas de vida, en el muslo anterior, ¿sí? En el muslo anterior, recuerden, en la UP3 estuvimos viendo esto, en la UP4, perdón, vimos recepción del recién nacido y mencionamos las características que debería tener la aplicación de la hepatitis B. En este caso después decimos que las próximas vacunas que se van a aplicar son a los 2 meses de vida. Vamos a tener en cuenta la vacuna a aplicar va a ser la del neumococo, ¿sí? La 13 valente, ¿sí? La que se llama conjugada o 13 valente, que es la Prevenar. En este caso, la neumococo nos previene de la neumonía o del neumococo, que es una bacteria que genera normalmente neumonía en los chicos y en algunos casos también puede diseminarse y generar meningitis, ¿sí? Por eso decimos que lo que evitamos son las complicaciones. Para prevenirnos del neumococo, la administración de la misma va a ser una dosis o primera dosis a los 2 meses, la segunda dosis se va a aplicar a los 4 meses y el refuerzo de estas 2 dosis aplicadas se va a administrar al año de vida. Luego seguimos a los 2 meses otra vacuna más, que es la quíntuple o la pentavalente, que en este caso va a protegernos de la DTP, que es difteria, tétanos y pertussis, HB, que es hepatitis B, fíjense que acá entra la hepatitis B, ¿sí? Y por otro lado, la Haemophilus influenzae o la HIP, ¿sí? En este caso, previene 5 cepas de bacterias. Tenemos como dosis a los 2, a los 4 y a los 6 meses se aplica, ¿sí?, 3 dosis, en este caso de la pentavalente. Y la cuarta dosis y el primer refuerzo, en este caso se hace a los 15 y 18 meses. Por otro lado, también a los 2, a los 4 meses vamos a tener la vacuna contra la polio, que es a los 2 meses se coloca la primera dosis de la Salk, virus vivos atenuados, virus vivos inactivos, primer dosis a los 2 meses, segunda dosis a los 4 meses, y hoy se cambió, ya no va más la OPV o la Sabin, desapareció, ¿sí? Por eso dijimos que el 1 de junio cambió el calendario contra la polio y desaparece la Sabin oral, que en este caso la Sabin se empezó a implementar con el objetivo ya de, como se pensó, de que la cepa 2 estaba erradicada, está erradicada en realidad. Nosotros tenemos 3 tipos de polio, la 1, la 2 y la 3. La Sabin no protege contra la 2. Por lo tanto, se retira de circulación la Sabin y queda solamente la Salk, ¿sí? La Sabin son las gotitas que se aplicaban, ¿sí? La única vacuna oral. Y que en este caso vamos a tener un calendario exclusivamente de Salk donde nos va a prevenir de las 3 cepas, de la 1, la 2 y la 3, ¿sí? Entonces, nos queda, como cambio en la polio, nos queda primer dosis de la IPV a los 2 meses, a los 4 meses segunda dosis, a los 6 meses
¿sí? A los 6 meses, la tercera dosis, desaparece el refuerzo de los 18 meses de la poliomielitis, ¿sí? Y se aplica directamente un refuerzo al ingreso escolar entre los 5 y 6 años. Otra vacuna importante que debemos saber es el rotavirus. En este caso nos evita de los cuadros gastrointestinales por rotavirus, que son típicos en los niños en edad, en este caso, niños en la primera infancia, y más específicamente en épocas de primavera-verano, y donde debemos aplicar 2 dosis. La primera dosis se da a los 2 meses y la segunda dosis a los 4 meses. Con eso ya estamos cubiertos. Por otro lado tenemos la del meningococo, también la famosa Membeo. La Membeo, famosa que escuchan siempre, me falta la Membeo, necesito la Membeo. Bueno, la Membeo es la del meningococo, que cubre 3 cepas importantes de meningococo, ¿sí? Que son las más complicadas y que son mortales. Por lo tanto, dentro del calendario de vacunación vamos a tener que la Membeo se va a aplicar la primera dosis a los 3 meses, la segunda dosis a los 5 meses y el refuerzo a los 15 meses. Recién a los 11 años, si ese pacientito nunca se aplicó ninguna de las dosis, se coloca una única dosis a los 11 años para, en este caso, evitar de que el meningococo sea un problema en su vida. Si bien el meningococo afecta a los niños, pero cuando afecta a los adultos tiende a ser bastante severa, más si no tiene la inmunidad previa con la vacunación que evitaría que sea mortal la enfermedad. Por otro lado, también tenemos el calendario para la gripe. Fíjense que la gripe es una dosis anual y que se debe colocar normalmente entre los 12 y entre los 6 meses y los 2 años de vida, más teniendo en cuenta si son chicos con algunas enfermedades previas respiratorias, ¿sí? Si no, debe colocarse a esa edad. Y después se coloca una dosis anual, es decir, una dosis única a las embarazadas, y después en el puerperio, es decir, después del nacimiento, el puerperio es ese momento posterior al parto, que son casi aproximadamente 45 días a 90, donde en ese momento, en ese periodo de tiempo, podemos colocar la antigripal. Y el personal de salud se debe vacunar una vez al año contra la gripe. Después tenemos la de la hepatitis A. La hepatitis A es una enfermedad bastante prevalente en nuestro medio, que generalmente está asociada con contaminación de aguas o bebederos, y que es una hepatitis leve, pero igual tenemos una vacunación que nos previene para evitar, en este caso, el avance de la misma, que es una única dosis al año de vida. Después tenemos la triple viral. La triple viral nos protege contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis, es decir, la papera. Contra estas 3 virus tenemos una vacunación, que la primera dosis se aplica al año de vida y la segunda dosis al ingreso escolar. Y a los 11 años, si no tenemos la colocación de la triple viral, se inicia o se completa el esquema. Como así también, en este caso, después, no en el embarazo, sino que posterior en el puerperio, si no tiene contra estos microorganismos, la vacunación triple viral, se inicia también o se completa el esquema. También después tenemos la de la varicela, que esta es nueva, ¿sí? Recuerden que la varicela es una enfermedad viral que puede provocar alteraciones neonatales o alteraciones del desarrollo durante el embarazo. Por lo tanto, es importante que las mujeres embarazadas estén vacunadas con varicela, específicamente antes de quedar embarazadas. Y ni hablar que la prevención hoy está con la vacunación que se introdujo hace pocos años, donde es una única dosis a los 15 meses, la vacunación antivaricélica. Por otro lado, después tenemos la triple bacteriana celular, la DTP, y UCI. Fíjense que esta viene siendo un complemento, un refuerzo de la pentavalente que se inició a los 2 meses de vida. Fíjense que la pentavalente después pasamos a un refuerzo, ¿sí? Que dijimos que el refuerzo fue a los 15 y 18 meses, después tenemos un segundo refuerzo con la triple bacteriana, ¿sí? En este caso, en el ingreso escolar. Por eso hablamos de que, ¿qué tendría que pasar con Lara? Lara tendría que tener las 3 dosis de pentavalente más el refuerzo a los 18 meses. Y tendría que estar por vacunarse ahora, por la edad que tiene, con el segundo refuerzo de la triple bacteriana. ¿Tá? Después tenemos la triple bacteriana celular, que en este caso se utiliza como refuerzo también a los 11 años, es la que se coloca, o en algunos casos, en las mujeres embarazadas también se debe vacunar con la doble acelular. ¿Qué quiere decir acelular? Que es inactiva, que no le va a producir daño en el embarazo, ¿sí? A diferencia de la otra, que es como que está atenuado el microorganismo, ¿sí? Pero vivo. Por otro lado, después tenemos otra vacunación nueva también que en el 2011 se incorporó, que es la vacuna del virus papiloma humano, para evitar
el avance de la enfermedad por cáncer de cuello de útero. Y se vacuna a los niños, ¿sí? Normalmente, a las niñas mayormente, en 2 dosis seguidas, ¿sí? A partir de los 11 años, a los 11 años se coloca una dosis y a los 6 meses se repite la segunda dosis. Después tenemos la doble bacteriana, que la doble bacteriana es un refuerzo que se hace cada 10 años después de la última aplicación de la triple bacteriana que se colocó a los 5 o 6. Entonces, a los 16 años me tocaría un refuerzo y así a los 26, a los 36 aproximadamente. Ahí vamos viendo si tiene, que es en realidad esta doble, es la del tétanos. La antitetánica es la que tenemos. En el caso que no esté vacunado contra el tétanos, dependiendo de la edad, ¿no? Que no tenga la doble, la triple o la quíntuple, y si pasó bastante tiempo desde esa vacunación y se infectó, es decir, se lastimó con una herida que en este caso es bastante probable que tenga un porcentaje alto de infección con tétanos, ahí tenemos que colocar una gamma globulina. La gamma globulina, recuerden que es todo lo contrario al anticuerpo, sino que estamos hablando de un anticuerpo activo, ¿sí? Que se va a introducir exteriormente, como si fuera una transfusión o como si fuera una vacuna, pero en este caso es una gamma globulina, es un anticuerpo activo, ¿sí? Es un anticuerpo activo contra esa enfermedad. ¿Está? Después tenemos la doble viral, también que sería, en este caso, para la doble viral, que es sarampión y rubiola, ¿sí? Que también es para ver en el caso que no tenga completado los esquemas anteriores con triple viral, se pueden usar en adultos, se puede iniciar el esquema. Después tenemos otras vacunas que son la fiebre hemorrágica argentina, ¿sí? La fiebre hemorrágica argentina, que es para las zonas endémicas, ¿no? Donde hay presencia de esos roedores y que puedan generar esta enfermedad gravísima, ¿sí? Y para evitar la mortalidad, el aumento de la mortalidad, tenemos una vacunación de aquellas personas que viven en esa zona, endémicas para fiebre hemorrágica argentina. La primera dosis es a los 18 meses y un refuerzo se aplica a los 11 años aproximadamente. Y después podemos decir que tenemos, la fiebre amarilla, esa era, la fiebre amarilla, la primera dosis a los 18 meses y el refuerzo a los 11. También esto es endémico, todo endémico. Estas dos verdes que yo tengo acá son endémicas. Y la fiebre hemorrágica argentina es una única dosis en los adultos y a los 11 años. Normalmente vamos a ver, va a depender, ¿sí? Generalmente, si estamos en zona endémica, después de los 15 se vacuna directamente, y más si hay casos prevalentes en la región, ¿sí? Así que estas son normalmente para enfermedades endémicas. Así que con esto completamos el esquema y el calendario de vacunación. Entonces recuerden que para el caso de Lara, nosotros tenemos que saber que tiene que estar protegida contra una probable infección por tétanos con la pentavalente y le tocaría, y su refuerzo correspondiente, y le tocaría la vacunación de refuerzo con la triple bacteriana a los 5 o 6 años, ¿sí? Eso es lo más importante. Y después recordar cuáles son las vacunas que debería tener colocada para la fecha, ¿sí? Y qué previene cada una. Con eso estamos por ahora, porque después todos los años vamos a estudiar vacunas y vamos a ir profundizando ciertas cuestiones que son necesarias aprender como futuros profesionales de la salud. Y más todavía, cuando lleguen a pediatría, es donde vamos a terminar de dar un ciclo a todo lo que es calendario de vacunación. Así que bueno, con esto damos por finalizado el estudio de la UP número 5 para seguir avanzando en nuestro programa. Espero que les haya servido y cualquier cosita me consultan. Chau chicos.